Bueno, vamos a entrar ya directamente con nuestro primer invitado, el doctor Virgilio Hernández. Él es parlamentario andino y con él vamos a hablar sobre la consulta popular. Doctor Hernández, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo, bienvenido. Muy buenos días, Jaime, muy buenos días, Carla. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, doctor, seguimos hablando del tema consulta popular. El gobierno, pues, nos ha casi que impuesto una consulta popular, está promocionando de frente el sí. Vemos que todos los días ya el Internet es casi como el medio donde ellos hacen una campaña bastante millonaria y creo que esos recursos han de salir del Estado. Yo no creo que hayan benefactores para promocionar el sí y el gobierno pues prácticamente tiene invadido el Internet haciendo una campaña a favor del sí. No veo todavía una campaña a favor del no a solamente actores políticos o dirigentes políticos de ciertos partidos políticos que ya se han manifestado que están en contra de esa consulta popular. Doctor. Mire, Jaime, si usted se fija quiénes son los que promueven el sí, y esto es lo que asusta a la desfachatez con la que actúan, usted va a ver que son funcionarios públicos, son ministros, viceministros, y desde sus cuentas en eventos a los que van en su calidad de funcionarios públicos, hacen campaña por el sí. Pero ahí sí, la Contraloría no dice nada, las autoridades de control no dicen nada, las autoridades electorales no existen. Fíjese, y no pueden, están prohibidos. El gobierno no puede inscribirse a hacer campaña por el sí. Sin embargo, como usted señala, están en una campaña millonaria, botando la casa por la ventana. Parece, ¿no? Parece que tienen de dónde, pues. Parece que tienen de dónde. Ahora hay una gran denuncia, ¿sí?, que involucra a un gran personaje, el Gran Padrino, ¿sí?, pero de eso no se dice absolutamente nada por parte de los grandes medios. Y la Fiscalía, vea usted, hasta ahora no hemos escuchado que tumba puertas, que llama a rendir versión al señor Danilo Carrera. Hasta ahora no hemos escuchado que le detiene con fines investigativos, porque a él es al que se le está acusando, al cuñado del presidente de la República, se le está acusando de liderar una banda del crimen organizado que cobraba para darte contratos en las empresas públicas, que cobraba hasta para que te paguen los contratos, ¿sí?, de una serie de anomalías en el sector público y en las empresas públicas. Y sin embargo, usted ha oído que la fiscal diga algo, ¿sí? Es de vergüenza en una república. El presidente de la república, que está participando en ese foro de Davos, los grandes millonarios que piensan que tienen soluciones para el país, hasta ellos dicen que se debe vigilar el cobro de impuestos, que se debe vigilar que no salgan la plata a los paraísos fiscales. Ahí seguramente se hará el sordo de esas recomendaciones. Pero el presidente, desde Davos, siempre afuera, ¿no? Este es un presidente ausente. Siempre que hay problemas en el país, el presidente no está aquí. Masacres carcelarias, el presidente no está aquí. Se establece una denuncia tan brutal como esta, en la que hay o que parecería estar involucrado el propio cuñado del presidente. El presidente de la República no está aquí. Nunca está aquí para dar la cara, nunca está aquí para poder resolver los problemas. Pero, sin embargo, el presidente se da el tiempo para que desde Davos le dice a la fiscal general lo que tiene que hacer. La fiscal que tiene que investigar, porque según la Constitución a ella le corresponde la investigación. Espera que venga el señor Iván Correa y le dé permiso. Ahora sí investigue. Ya se fueron, pues ya se fueron. ¿Qué van a investigar si ya se fueron? ¿Dónde están los actos urgentes? ¿Dónde están los allanamientos? ¿Dónde están las detenciones con fines investigativos? No, el señor secretario general de la Administración Pública, me parece que es, o secretario general de la Presidencia, el señor Iván Correa, tiene que ir donde la fiscal y darle permiso, decir, no, ya, ahora sí, puede nomás investigar, nosotros estamos comprometidos con que se investigue todo, pero ya se fueron. ¿Por qué la fiscalía no tomó acciones urgentes inmediatamente? Y para eso quieren la consulta. Para eso es la pregunta 5, muy claro. La pregunta 5 es absolutamente claro. La pregunta 5 es para que se queden estas autoridades de control que no controlan, para que se quede un contralor que dijo que no había ninguna razón en la denuncia de Pandora Papers, que no era una denuncia realizada por ningún actor político.
realizada por un consorcio internacional de periodistas, que dijo que el presidente Guillermo Lasso y su entorno sacan la plata de aquí, lo ponen en guaridas fiscales, cuando aquí, con esa, no podía haber sido ni candidato porque está prohibido también por una consulta popular. Pero para eso necesita el Contralor, para eso necesita una fiscalía que sea quien le cuida la espalda, quien le cubre la espalda y que prácticamente no investiga. ¿Qué quieren un superintendente de bancos? Pues que sea una marioneta de la banca en lugar de defender los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que necesitan y para eso es la consulta. ¿Qué cuento de que ahora ya no van a ser electos por el Consejo de Participación Ciudadana, sino por la Asamblea? Mentirosos encima de eso, son mentirosos. Mire el decreto 607, anexo. Mire Jaime, Carla, la selección de candidatos se efectuará por comisiones técnicas de selección. Comisiones técnicas de selección, que se encargarán de revisar la admisibilidad, valorar a los postulantes bajo principios de meritocracia y especialidad y resolver las impugnaciones ciudadanas. 3 líneas más abajo. En ningún caso la Asamblea Nacional podrá revisar o modificar la lista remitida por las comisiones técnicas de selección. ¿Quiénes son, pues, los que van a nombrar? Seguramente lo harán en la Asamblea, en un salón, en el garage, el subsuelo de la Asamblea les prestará una sala, pero van a ser los de esta comisión técnica de selección los que nombren a los altos cargos. ¿Y quiénes son estos integrantes de la comisión técnica de selección? Representante del Ejecutivo, representante de la función judicial, ¿sí? Entre otras cosas. Con esto, el Consejo Nacional de la Judicatura, que no pudo ser destituido, porque a pesar de que no evaluaba fiscales, no nombraba nuevos fiscales, Consejo Nacional de la Judicatura, que no pudo ser destituido porque faltaron los votos del gobierno, se queda prorrogado, ¿sí? Sin embargo, la función judicial también tendrá un representante. Tendrá representante de la función electoral que van a ser prorrogados, ¿sí? Es decir, nuevamente, ¿de dónde se nombrarán los altos cargos? Se nombrarán estos altos cargos en una comisión de representantes de los poderes del Estado. Volverá la tranza, la negociación, yo te doy, tú qué me das, a ti qué te toca, a mí qué me toca, ¿sí? Y mientras eso suceda con esta consulta, fíjese, la transitoria, porque aquí está, es que hay que mirar todo, mire, la transitoria, clarita, es que, vea, son tan cínicos que lo escriben. Primero pusieron, cuando enviaron a la Corte Constitucional, se dieron el lujo de escribir que mientras dura el periodo de transición, era el presidente de la República que nombraba los altos cargos. Pero fíjese usted, era el presidente de la República. Lo escribieron, ¿sí? Lo pueden hacer con todo el cinismo del mundo. ¿Sabe por qué? Porque están amparados en las grandes plataformas mediáticas, en las grandes cadenas mediáticas, en los grandes canales de televisión, en los medios de comunicación poderosos, en las grandes plataformas mediáticas están amparados. Entonces pueden ser así, pueden decir lo que quiera, porque usted ve todo el escándalo del Gran Padrino, y en los medios de comunicación apenas algo se habla sobre eso. Pero mire lo que escriben. Después de que la Corte les dijo, no puede poner el presidente Lasso a su antojo las personas que quieran, eso no puede. Pero mire, todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas, previo cumplimiento de la disposición transitoria primera. ¿Y qué dice la disposición transitoria primera? El presidente de la República tendrá un plazo de 180 días para remitir los proyectos de ley. Nos llaman a consulta popular con urgencia, ¿sí? Porque supuestamente con esto van a resolver los problemas de la inseguridad, de la democracia, del ambiente. Y son tan mentecatos, son tan incapaces, que ni siquiera tienen hechos los proyectos de ley. Se van a demorar 6 meses en hacer los proyectos de ley. Mentecatos, nos están viendo la cara a los ecuatorianos, nos están mintiendo. Luego, la Asamblea tendrá un plazo de 365 días, un año. Este plazo podrá ser prorrogado por única vez por 90 días. ¿Cuánto hay ahí? 20 meses, 21 meses, ¿cuánto hay ahí? Y mientras tanto, ¿quiénes están? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes son los que van a conformar las comisiones técnicas?
precisamente los prorrogados. Aquí está. Esto es lo único que les interesa de la consulta popular, Jaime, Carla. Esto es lo único que les interesa. Poder seguir teniendo autoridades de control que no les controlen, que les cubran la espalda, contralores que no investiguen Pandora Papers, fiscales que miren para otro lado mientras hay denuncias como los del Gran Padrino, se largan todos los que tienen que largarse del país y todavía la fiscal no llama ni siquiera a que el señor Danilo Carrera diga, este es su nombre, señor Danilo Carrera. ¿Sí? Nada, absolutamente nada. Superintendentes de bancos complacientes con el interés de la banca y no de los ciudadanos. Y así, que todos los altos cargos les respondan a ellos. Para eso quieren la consulta popular, para eso. Y ojalá que los ecuatorianos tengamos la memoria como principal herramienta. Hace 5 años nos dijeron con una consulta popular cambia todo. Si se elige a los consejeros de participación ciudadana, estos van a ser independientes y cambia todo. ¿Qué ha pasado después de 5 años? ¿Sí? Que la mayor parte están prorrogados. Y ahora, en la pregunta 6, encima tienen la desfachatez de decir, me hago corrijo, ya no quiero que sean electos los consejeros de participación ciudadana, sino que ahora quiero que los nombre la Comisión de la Trans y la Negociación. Fíjese usted, todo para amarrar la rosca, ¿sí? Para ahí tener toda la rosca perfecta y de esa manera el presidente decir, pero el pueblo nos dio el respaldo y seguirnos con su modelo neoliberal, clavando medidas que nos van a empobrecer más a los ecuatorianos. Esta es la realidad, mi estimado Jaime. Así es, doctor Hernández. Me gustaría consultarle sobre el tema del influjo psíquico, si se aplicó en el caso del expresidente Correa y otros miembros de la Revolución Ciudadana el tema del influjo psíquico. ¿Cabe o no en el caso del Gran Padrino aplicar el influjo psíquico? Si se les hizo, si se aplicó al uno, debe haber para el otro también. Mire, ¿sabe qué es lo que yo creo cada día más? Que las fiscalías son para el sistema político lo que son los bancos centrales para el sistema económico, ¿sí? Y por lo tanto, desde hace tiempos hay un especial interés de una determinada embajada por controlar las fiscalías. Fíjese que en esa misma tontería, ¿sí? En esa misma tontería, lo del influjo psíquico, a Cristina Fernández, ¿qué es lo que le dicen en este proceso por el que le acusan? Que debió conocer lo que hacían otros funcionarios. Pero aquí, en cambio, en el Ecuador, cuando el acusado es el cuñado, pero todos sabemos además los vínculos, él no solo es su cuñado, él ha dicho que es su mentor, su padre, es como su padre, él ha señalado además que es un hombre honorabilísimo, ¿sí? Que su socio, es también su socio, vamos a decirlo con claridad, socio, amigo, cuasi padre, con quien realiza grandes negocios en la vida privada, y sin embargo ahora no tiene, pone las manos al fuego por su cuñado cuando hay una gravísima denuncia. Y además, primero se queda callado y después él le dice lo que tiene que hacer a la fiscal. ¿Cuándo se ha visto que un altísimo funcionario vaya al despacho de la fiscal y le diga, señora fiscal, actúe? Ya cuando se largaron todos, ¿no? Pero la fiscal, por decencia, ya, si no es por razones profesionales, por lo menos por guardar las apariencias, cuando le pidió cita el señor Iván Correa, que además sale a decir, yo le fui a ver a la fiscal para decirle lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero cuando le pidió cita el señor Iván Correa, debió haberle dicho, no señor, yo soy la fiscal general del Estado, yo soy la que tengo que investigar. Por lo tanto, no se vería bien, por lo menos guarden las formas, guarden las apariencias, ¿sí? No se vería bien que usted venga a la oficina, ¿o no? Ahí va, el presidente de la República dice lo que tiene que hacer y el señor Iván Correa también va al propio despacho de la Fiscalía. Esto no es compatible con un régimen republicano, no es compatible con una democracia que funciona bajo los principios del régimen republicano, no. La fiscalía está para investigar y apenas surgió esta denuncia tan seria en la que había incluso grabaciones. ¿Qué es lo que correspondía? Que inmediatamente, pero inmediatamente se tomen las medidas pertinentes para evitar que las personas mencionadas salgan del país, para llamarles a través de actos urgentes a que puedan rendir una versión, a que puedan
pueda, si era del caso, hacer detenciones con fines investigativos. Todas estas personas tienen derecho al debido proceso. Yo siempre he señalado eso, he sido víctima de la falta de la aplicación del debido proceso. Señalo la necesidad del debido proceso, pero al mismo tiempo que no se hagan los locos, pues, cuando hay una denuncia de esta naturaleza. Que no pase lo mismo que INA Papers, que se denunció hace casi 4 años, como le involucraba al expresidente de la República, Lenín Moreno. Hasta ahí sigue durmiendo el sueño de los justos en la gaveta de la Fiscalía General del Estado y no se avanza en esa investigación, ¿sí? Y que aquí no pase lo mismo, que no pase lo mismo en una denuncia tan seria. Doctor, usted, bueno, conoce muy bien cómo se maneja la Asamblea. Y la Asamblea ha decidido crear una comisión multipartidista, ¿no? Alterna a la Comisión de Justicia, que está investigando este caso denominado el Gran Padrino. Hay algunos detractores a esto, puesto que manifiestan que no debería de haber 2 comisiones investigando el mismo tema, puesto que ya hay una que se está encargando de ello. ¿A qué comisión le apuntaríamos nosotros que tiene más credibilidad? Porque de una u otra forma, todas las comisiones están creadas por miembros de las distintas bancadas. Mire, en una denuncia tan seria, no puede estar al frente de esta denuncia quien ha sido el principal vocero del gobierno en la Asamblea, como es el señor Fernando Villavicencio. Pues, ¿qué credibilidad se puede tener en el presidente de la Comisión de Fiscalización si el presidente ha sido el principal vocero para que el gobierno pueda pronunciarse en la Asamblea Nacional? Además, ha sido también el encargado, por ejemplo, de llevar adelante toda la serie de acciones para que no se permita, por ejemplo, la fiscalización del Consejo Nacional de la Judicatura. Entiendo, de lo que recuerdo, ni él mismo votó, porque se enjuicia a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, después de que se probó hasta la saciedad de que incumplieron con la Constitución, la ley, que sacaron jueces con dedicatoria, que pusieron jueces a dedo, que después se demostró que había una danza de ofrecimientos, de judicaturas, de notarías, ¿no? Sin embargo, se dejó pasar y faltaron 5 votos para poder destituir a los vocales del Consejo de Participación, a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, ¿qué confianza puede haber en este sentido? Creo que la Asamblea está facultada para poder nombrar una comisión especial que tenga un fin específico, que es investigar este caso, ¿sí? A mi juicio, se le ha dado muy pocos días para la investigación, 30 días, en muchos de los casos no va a tener ni siquiera recopilada toda la información que se requiere para este caso. Pero, de todas formas, me parece que es algo importante, es algo fundamental. Obviamente, la comisión lo que tiene que establecer es responsabilidades políticas, incumplimientos a la Constitución y a la ley. Ok, responsabilidades, doctor Virgilio, responsabilidades políticas. ¿Sobre quién recaerían esas responsabilidades políticas? ¿Estrictamente sobre el presidente o sobre quién? Porque ya el presidente pidió la renuncia de todos los directores, los presidentes de las empresas públicas. ¿Sobre quién recaería esa culpa? ¿Sobre quién recaería, en este caso, asumir este caso de corrupción? Eso es lo que se tiene que determinar exactamente por parte de la comisión, ¿sí? Mire que esto es independiente de las acciones de investigación penal que le corresponden a la Fiscalía. Esto es absolutamente independiente. Ayer he escuchado abogados prestigiosos decir que esto tiene el mismo valor como si se reunieran una comisión de vecinos, que esta comisión conformada por la Asamblea tiene el mismo valor que si fuese una comisión de vecinos. Esto es lo que ha señalado. Cuando a la Asamblea le corresponde la fiscalización y precisamente se señala que es en las empresas públicas donde sucedía esto. Evidentemente que la Asamblea tiene que tomar parte de esta investigación. ¿Quién es el encargado de designar a los gerentes o al directorio de cada una de las empresas públicas? Además, no se olvide que hubo modificaciones a esa ley. Todo eso tendrá que investigarse. Todo eso tendrá que establecerse adecuadas responsabilidades por parte de esta comisión. Y, evidentemente, lo que encuentre esa comisión tendrá que enviarse a la Fiscalía para que, de forma independiente, como le correspondería hacer, realice y desarrolle la investigación penal. Pero, ¿quién puede confiar? Le digo,
en esto, cómo ha actuado la Fiscalía. Es realmente preocupante la forma de actuación de la Fiscalía. Hasta el día de hoy, uno no conoce que existan actos urgentes, allanamientos, detenciones con fines investigativos. Absolutamente no se conoce sobre eso, ¿sí? Vamos a ver. Pero este es un caso gravísimo. En otro caso ya hubiera allanamientos, hubieran tumbado puertas y algunos estuvieran con grilletes. ¿No? No, pero muy bien de eso. Digo, exactamente, ya pero habrían tumbado puertas esa misma mañana, sí, porque además lo que hay que señalar también es que no se respetaba, pues, cuando se trata de correístas, por ejemplo, no se respeta debido proceso, no se respeta absolutamente nada. Pero ahora, como está nada más y nada menos que el cuñado del presidente de la República, ahí está la Fiscalía con paso de tortuga haciendo las acciones, y por eso le digo, ojalá no sea lo mismo que INA Papers. Doctor Saquicela, hablemos de una pregunta, perdón, doctor Virgilio Hernández, hablemos de una pregunta, hablemos de una pregunta que de una u otra forma en algún momento si llegase en el supuesto no consentido a ganar dentro de la consulta popular, generaría un cambio estructural en los movimientos y en los partidos políticos, y es el tema de la reducción, ¿no?, de asambleístas, ¿no? Elimina la figura de adherentes en los movimientos políticos y fija un mínimo de afiliados para su creación y permanencia. Eso está dentro de la pregunta 4 de la consulta popular. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es el fin o el objetivo del gobierno en incluir esta pregunta? Esta es una pregunta intrascendente. Esta es una pregunta intrascendente, es una pregunta que ¿qué les importa al pueblo ecuatoriano? Pero no disminuye cierta participación. Mire, vea, le voy a decir, primero le digo, es una pregunta intrascendente. Segundo, es una pregunta innecesaria. ¿Por qué? Porque esto podía haberse hecho a través de una resolución, de un reglamento del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha reglamentado cosas más graves, pues, ¿sí? Ha reglamentado cómo se tenían que presentar los candidatos para poder aceptar la candidatura. Obviamente, con maniobras para evitar que el presidente Rafael Correa, en su momento, cuando fue candidatizado a la vicepresidencia, ¿sí?, pueda aceptar la candidatura. Pero ha reglamentado. Ya está en la Constitución el marco del 1.5%. Ya está en la ley que los movimientos tienen que recoger el 1.5%. Para decir que los movimientos tienen que guardar el archivo y que todos los adherentes a los movimientos tienen que ser adherentes permanentes o militantes. ¿Usted cree que hacía falta enmendar la Constitución? No hacía falta enmendar la Constitución. Esta es una pregunta innecesaria. Esta es una pregunta que lo que hace es tratar de desviar la atención de los problemas del país. Es decir, los problemas del país es porque hay muchos movimientos. Y sin embargo, después dicen que para concretar esta pregunta, los movimientos tienen 6 meses para recoger firmas, los movimientos locales, y 1 año los movimientos nacionales. Claro, ahora sí, dicen que tiene que ser bajo el sistema biométrico. Yo me voy a ver después, en caso, en el supuesto no consentido que gane, si tienen sistema biométrico para todo el país, imagínense. Vamos a ver si es que esto pueden cumplir y pueden implementar. Miren, quizá esto será una dedicatoria para que aquí reinen los viejos partidos, para que desaparezcan los movimientos. Seguramente será una... O sea, ¿usted considera nosotros. ¿Usted considera que estamos bien con la cantidad de movimientos y partidos que tenemos? ¿No habría que reducirlo? Porque también el hecho de que haya mayor cantidad de movimientos de pronto dificulta un poco a la gente cierta toma de decisiones, ¿no? O sea, el pensamiento de algunos, otros dicen que no, que eso es participación, que eso es vivir en democracia. Y ahí hay una disyuntiva. Pero entonces, ¿es bueno o es malo? Punto 1. Y 2, como usted me decía, no era necesario ponerlo en la consulta. ¿Qué era lo necesario de la consulta entonces? ¿Cuál es el trasfondo de la consulta? ¿El mantener a las autoridades de control para nombrar a los distintos representantes de las entidades? ¿Cuál es el fondo? Eso es lo que les interesa. Todo lo demás, la pregunta 1, lo de la extradición, es un gancho. Es un gancho con el que además se le hace creer a la gente que toda persona que es detenida se le manda fuera, ¿sí? Como si todos los miles, lamentablemente parecería que es ahora miles de integrantes de las bandas, con eso van a ser extraditados. Falso, absolutamente falso. Para que una persona sea requerida, tiene que haber cometido el delito en el país que pide la extradición. Entonces, pero nos están engañando. La pregunta 2, acuerdo con la Fiscalía.
darle más poder a la fiscalía para que la fiscalía nombre al Consejo Fiscal. Dicen que con eso van a lograr independencia, autonomía. Sí, todos van a depender de la fiscal. Y además, este Consejo Fiscal no responde ante nadie. No responde ante nadie, no es posible enjuiciarles políticamente, no se establece que la fiscal responde por ellos, ¿sí? Son irresponsables políticamente, nadie les podrá topar y es darle más poder a la fiscalía. La tercera pregunta, vea, son tan incoherentes que rebajan asambleístas de las provincias, prácticamente eliminan la representación de los migrantes, aunque los migrantes aportan con el 4% a la economía y aumentan asambleístas nacionales. ¿En qué cabeza puede haber que aumentan de 15 a 36 los asambleístas nacionales? De 15 a 36 aumentan 21 asambleístas nacionales. ¿De dónde van a ser esos asambleístas? De Quito, de Guayaquil, de Pichinchaguayas, en desmedro del resto de provincias. Vea, ¿qué coherencia tiene eso? ¿Cuál es la rebaja de 137 a 120? ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional? Nada. La cuarta pregunta, intrascendente, podía hacerse a través de un reglamento, ¿sí? Todo está hecho para las preguntas 5 y 6. ¿Qué es la pregunta 5? Que ellos puedan mantener a estas autoridades de control que no controlan. Esto es el centro. La consulta es para que Lazo tenga más poder. La consulta es para que el presidente Guillermo Lazo pueda concentrar más poder, tenga autoridades de control que no le controlen. La sexta pregunta, fíjese, en este 5 de febrero vamos a tener 3 papeletas de los consejeros de participación ciudadana, 3 papeletas de los consejeros de participación ciudadana. Y sin embargo, ahora les están quitando funciones. Esta es la realidad. Fíjese esta incoherencia. Y la pregunta 7 y 8, que tiene que ver con el tema de recursos hídricos y el tema ambiental, demuestra una vez más la doble moral del gobierno. ¿Por qué no ha puesto plata, pues, para preservar el recurso hídrico? ¿Por qué no ha generado una política pública a través de decretos para compensar a los pueblos, a las comunidades que cuidan el ambiente? Todo es un gancho de la consulta. Todo está pensado para la pregunta 5. Lo que les interesa es la pregunta 5. Les interesa que ellos puedan controlar a las autoridades de control, que tengan autoridades de control que no les controlan, que les cubran la espalda, mientras sigue pasando Pandora Papers, caso Danubio, narcogenerales, el Gran Padrino, ¿sí? Y mientras tanto las autoridades de control silban y miran para otro lado. Doctor, finalmente, tengo 2 interrogantes, pero le ruego que sea muy concreto por el tiempo. A ver, hay una denuncia que intentan descalificar a 7 candidatos a consejeros de Participación Ciudadana y Control Social porque usan una camisa azul para la foto y porque supuestamente son apoyados por la Revolución Ciudadana. Esa es la una, me gustaría su criterio. Y la otra es cómo calificar el caso del Gran Padrino. Mire, ya que se intente descalificar a ciudadanos porque utilizan el color de una camisa, nos demuestra que estos individuos han perdido todo el juicio, han perdido la razón, han perdido incluso el respeto por las leyes. Que si mañana se ponen una camiseta amarilla, son de otro partido. Si pasado mañana se ponen una camiseta color tomate, son de otro partido. Si mañana se ponen morado o pasado mañana se ponen morado, son de otro partido. ¿Qué les pasa? No tienen respeto ni siquiera por la Constitución y la ley. Esto es absolutamente arbitrario. No me sorprendería que hagan absolutamente toda esta serie de cosas, porque ya aquí en este país estamos en el margen de la legalidad. De tal manera que no me sorprendería. Y lo del caso del Gran Padrino es para que los ecuatorianos tengamos en la memoria lo que sucede cuando hay conjunción entre el poder político y el poder económico. Cuando las élites llegan al poder político, nunca buscan el beneficio para todos o para la mayoría. Las élites solo buscan cómo enriquecer los patrimonios, cómo seguir haciendo más poderosa a estas élites. Y si para ello tienen que llegar a métodos cleptocráticos, lo hacen. Con esa memoria que tiene que ser nuestra herramienta más poderosa, los ecuatorianos tenemos que ir el 5 de febrero para castigarle al gobierno en las urnas, no votando por sus candidatos, pero al mismo tiempo para poder recordar que hace 5 años nos dijeron que una consulta cambia todo, y cambió todo para peor, como suelen decir
en algunos lugares de Manabí. Cambió todo para peor con la consulta del 2018. Cambió para peor. Eso tiene que tener la gente cuando va a votar. Y ahora, saber que con el no estoy utilizando una herramienta democrática, ya que impidieron el adelanto de elecciones, impidieron la revocatoria, no me van a impedir que yo, con mi instrumento, con mi esferográfico, ¿sí? Voy y digo no, y de esa manera ver si algo entienden y alguna rectificación puede existir para lo que les queda del periodo. Doctor Virgilio Hernández, quiero agradecerle por haber estado en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Siempre es un gusto, Jaime. Gracias al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, en el programa Los Especialistas.